Lo que la mente del hombre puede concebir y creer, lo puede lograr. Esta frase de Napoleon Hill parece sencilla, pero ¿alguna vez te has puesto a pensar lo profundamente inquietante que puede ser? Porque si esto es cierto, si todo lo que crees puede convertirse en realidad, entonces, ¿qué te frena? ¿Falta de suerte, de tiempo o quizá falta de disciplina? Hill creía que el verdadero secreto del éxito no residía en el genio, la suerte o el tiempo disponible, sino en la disciplina, esa fuerza invisible y muchas veces subestimada que distingue a quienes llegan a la cima de quienes se quedan estancados. La mayoría de la gente cree que necesita inspiración para actuar, pero lo que Napoleon Hill aprendió al observar a líderes, inventores y emprendedores es que la inspiración es efímera, mientras que la disciplina es el motor que mantiene el impulso incluso cuando el combustible de la motivación se agota. Y es justo aquí donde mucha gente tropieza. Esperan sentirse listos, con energía o seguros para empezar, sin darse cuenta de que el verdadero progreso nace de la acción, no del entusiasmo momentáneo. ¿Cuántas veces has sentido ese impulso fuerte para empezar algo grande? Un proyecto nuevo, un hábito saludable, un sueño que por fin parecía al alcance de tu mano. Pero bastaron unos cuantos días de fatiga, unas cuantas distracciones o una simple falta de resultados inmediatos para que todo se detuviera. El entusiasmo se desvaneció y volvió la sensación de fracaso. Es una escena común que se repite en millones de hogares todos los días. El problema no es la falta de potencial, sino la falta de constancia. La disciplina es lo que transforma las intenciones en logros. Es lo que te hace despertar temprano, incluso cuando tu cuerpo pide a gritos otros 5 minutos de sueño. Es lo que te hace seguir estudiando cuando el resto del mundo está relajándose. Es lo que te mantiene en movimiento, incluso sin garantías de éxito. Napoleon Hill afirmó que el éxito es una ciencia exacta. Si aplicas las leyes correctamente, el resultado seguirá. Y una de esas leyes es sencilla: quien actúa con disciplina logra lo que desea. Para él, la disciplina no era rigidez, sino libertad. La libertad de no ser esclavo de las propias emociones, de la pereza o de la procrastinación. Cuando te comprometes con algo y lo cumples, aunque nadie más lo vea, fortaleces un músculo invisible dentro de ti, la autoconfianza. Y esta seguridad en uno mismo es la piedra angular de todo éxito duradero. Un ejemplo impactante es el de Thomas Edison, el hombre que falló más de 1000 veces tratando de inventar la bombilla eléctrica. 1000 intentos. Imagina cuánta gente se habría rendido al 10º, o quizá al 100º. Edison no continuó porque estuviera emocionado, continuó porque era disciplinado. Cada intento frustrado fue un paso calculado hacia el descubrimiento. Cuando le preguntaron cómo logró persistir, respondió: "No he fallado 1000 veces, simplemente he encontrado 1000 maneras que no funcionan". Esta mentalidad es un reflejo de la disciplina en su forma más pura, actuar con constancia, incluso cuando el mundo lo llama terquedad. Ahora considera, ¿cuántos proyectos has abandonado a la mitad porque los resultados no llegaron lo suficientemente rápido? ¿Cuántos sueños han muerto porque te convenciste de que no era el momento correcto? Esperar el momento perfecto es una trampa. Hill sostenía que el momento correcto no existe, se crea a través de la acción disciplinada. Cada pequeño paso que das hoy, incluso sin motivación, es un ladrillo que construye el castillo de tus futuros resultados. Lo que destruye a la mayoría de la gente no es la dificultad, es la inconsistencia. Napoleon Hill experimentó esto de forma brutal durante la Gran Depresión. Su familia estaba al borde de la indigencia, sin dinero, sin apoyo y sin garantía de que su trabajo tendría éxito. Cualquiera se habría rendido, pero él decidió escribir. Todos los días, religiosamente. Se levantaba temprano, se sentaba a su mesa y escribía, incluso sin saber si alguien leería sus palabras. Fue así, en medio de la escasez y la desesperación, que nació Piense y hágase rico, el libro que cambiaría su vida y la de millones de personas en todo el mundo. Hill no esperó a que las circunstancias mejoraran. Usó la disciplina para crearlas.
Sabía que cada vez que fallamos en actuar porque no estamos de humor, estamos entrenando nuestra mente para rendirse. Y cada vez que actuamos incluso sin querer, estamos entrenando nuestra mente para ganar. La diferencia entre quienes logran y quienes simplemente sueñan radica en este detalle casi invisible: continuar, incluso sin energía. Los seres humanos somos impulsados por hábitos, y los hábitos se forman con disciplina. El cerebro aprende a confiar en ti cuando percibe que tus palabras se transforman en acciones consistentes. La neurociencia moderna confirma lo que Hill intuyó hace décadas. La disciplina literalmente cambia la estructura del cerebro. La repetición de acciones conscientes fortalece la parte responsable del autocontrol, la corteza prefrontal, facilitando resistir tentaciones, mantener el enfoque y completar tareas. Es como si cada vez que cumples una promesa contigo mismo, el cerebro registrara: es de confianza. Y ese registro lo cambia todo. Quizá hoy te sientes cansado, atrapado en un ciclo de intentos y abandonos, creyendo que te falta suerte, tiempo o apoyo. Pero la verdad es que lo que te falta es continuidad. Hill demostró que la disciplina es la base sobre la que se construye cualquier transformación real. Incluso cuando el mundo parece venirse abajo, es tu habilidad para mantener el rumbo lo que define si serás recordado como alguien que se rindió o como alguien que persistió hasta la victoria. El secreto no es hacer mucho, es hacer siempre, un paso a la vez, una elección disciplinada al día. El éxito no es el resultado de un salto gigante, sino de miles de pequeños pasos dados con propósito, incluso cuando nadie está viendo. Hill aprendió y probó que la disciplina es el puente entre quien eres ahora y quien quieres llegar a ser. Y es este puente el que debes cruzar con valentía, constancia y fe en lo que estás construyendo, porque al final, eso es lo que separa a quienes simplemente sueñan de quienes verdaderamente viven sus sueños. Napoleon Hill decía que el mayor enemigo del ser humano no vive fuera, sino dentro de su propia mente. Es este enemigo quien susurra, en silencio, frases como: hoy no, esto no va a funcionar, no soy lo suficientemente bueno. Y lo más curioso es que la mayoría de la gente cree estas voces. No son destruidos por las circunstancias, sino por la falta de control sobre sus propias emociones. Hill llamó a esto falta de disciplina emocional, el poder de controlarse a sí mismo, incluso cuando todo parece estar cayendo a pedazos. Piensa en cuántas decisiones has tomado impulsadas por el enojo, la ansiedad o el miedo. ¿Cuántas veces, por impulso, has dicho algo que no querías, renunciado a algo importante o tomado un camino solo para arrepentirte después? La verdad es que no son las emociones las que nos destruyen, sino el hecho de que las dejamos tomar el control. La disciplina emocional es justamente lo opuesto a esto. Es el arte de mantener la calma mientras todo a tu alrededor parece un caos. Es la habilidad de reaccionar con conciencia y no por instinto. Hill creía que el autodominio era el primer paso hacia el éxito, porque sin él, el ser humano se convierte en prisionero de sus propios sentimientos. Él decía que quien no se gobierna a sí mismo, nunca gobernará nada. Y la ciencia hoy confirma esta visión. Investigaciones de la Universidad de Harvard revelan que las personas con una mayor capacidad para regular las emociones negativas tienen niveles más altos de bienestar, relaciones más saludables y, curiosamente, más estabilidad económica. Toman decisiones basadas en la claridad, no en impulsos. Pero lo curioso es que nadie nace con disciplina emocional. Es un entrenamiento. Es como fortalecer un músculo interno, un músculo invisible llamado autocontrol. Hill creía que cada vez que eliges actuar con calma frente a un desafío, estás fortaleciendo este músculo, y cada vez que reaccionas impulsivamente, lo estás debilitando. Él solía decir que la persona verdaderamente fuerte no es la que derrota a otros, sino la que se derrota a sí misma. Un ejemplo impactante de esto es la historia de Abraham Lincoln. Antes de convertirse en presidente de los Estados Unidos, enfrentó bancarrotas, derrotas políticas y tragedias personales. Perdió a la mujer que amaba, perdió elecciones, perdió dinero,
pero no perdió el autocontrol. Incluso en momentos de mayor desesperación, Lincoln mantuvo la calma y la serenidad. Cuando todos esperaban una reacción explosiva, él respondió con reflexión. Y fue esta capacidad de autocontrol lo que lo transformó en uno de los líderes más respetados de la historia. Ahora imagina lo opuesto. Gente que vive a merced de sus emociones. Se rinden a la primera dificultad, reaccionan con enojo, toman decisiones financieras apresuradas o se enfrascan en discusiones inútiles meramente para aliviar una frustración momentánea. A corto plazo, parece natural, pero a largo plazo, esto crea una vida de arrepentimientos. La disciplina emocional no elimina lo que sientes. Te enseña a usar esas emociones como combustible, no como veneno. Hill lo experimentó de forma brutal. Durante uno de los momentos más críticos de su vida, después de perder el apoyo financiero de sus inversionistas y ver el sustento de su familia amenazado, cayó en una profunda angustia. Todo indicaba que sería el final, pero en lugar de rendirse a la desesperación, decidió transformar el dolor en acción. Se sentó a escribir incluso con el corazón apesadumbrado, incluso sin esperanza, incluso sin resultados inmediatos. Fue durante este periodo, dominado por la turbulencia emocional, que nacieron algunas de sus ideas más poderosas sobre la fe y la persistencia. Hill demostró con su propia vida que el control emocional es la clave que separa a quienes se hunden de quienes usan el caos como trampolín. Y quizá esto te suene familiar, porque todos nosotros en algún momento sentimos el peso de la duda, la culpa, el enojo, la ansiedad. Pero lo que haces en esos momentos define tu destino. Cuando todo parece perdido, el impulso natural es detenerse, rendirse, retroceder. Sin embargo, Hill decía que es justamente en esos momentos cuando el ser humano necesita ser más grande que sus emociones. Uno debe hacer una pausa, respirar profundo y preguntarse, ¿esta decisión me acerca o me aleja de lo que quiero construir? Esta sencilla pregunta, repetida con conciencia, cambia el rumbo de nuestra vida. No es casualidad que los estudios modernos en psicología positiva demuestren que las personas que practican esta pausa, este intervalo consciente entre el estímulo y la reacción, alcanzan mayores niveles de éxito personal y profesional. Esto es porque no se dejan llevar por los impulsos, responden, no reaccionan. Y esa es la esencia de la disciplina emocional. Napoleon Hill también alertaba sobre los saboteadores sutiles, esas voces externas que parecen inofensivas, pero que erosionan nuestra fuerza de voluntad. Gente que dice, te estás esforzando demasiado, relájate un poco, no te tomes todo tan en serio. Son frases aparentemente amables que, en realidad, alimentan el hábito de la autocomplacencia. Hill lo llamaba el culto a la comodidad, esa peligrosa tendencia a evitar el malestar a toda costa. Y es justamente esta comodidad la que aniquila el crecimiento. Él insistía en que la verdadera maestría emocional surge cuando eres capaz de actuar correctamente, incluso cuando todo dentro de ti te dice lo contrario. Cuando la mente dice detente, pero el propósito dice continúa. Cuando la emoción dice vengate, pero la sabiduría dice espera. Esta fuerza interior, cuando se cultiva, transforma por completo la manera en que enfrentas la vida. Cada vez que logras actuar con calma en un momento de tensión, ganas una batalla interna. Cada vez que eliges la paciencia en lugar de la impulsividad, la fe en lugar de la duda, el enfoque en lugar de la distracción, estás entrenando tu cerebro para responder de otra manera. Esto no es solo filosofía, es neurociencia. El cerebro se remodela a sí mismo a través de la repetición. Cada respuesta disciplinada crea una nueva conexión neuronal, y cada nueva conexión refuerza tu capacidad para mantener el control en el futuro. Hill sabía que la disciplina emocional es el corazón de todas las demás formas de disciplina. Sin ella, cualquier plan se desmorona a la primera tormenta, pero con ella, hasta los desafíos más grandes se convierten en peldaños. Él decía que nadie fracasa mientras se mantenga sereno y actúe con propósito. Esa serenidad es poder.
Si hoy enfrentas un momento difícil, una pérdida, una decepción, una duda, recuerda que no es el tamaño del problema lo que determina el resultado, sino el control que ejerces sobre ti mismo frente a él. Hill demostró que es posible transformar el dolor en propósito, el miedo en acción, la ira en dirección. Y cada vez que haces eso, no solo resuelves un problema, te vuelves más fuerte, más preparado, más dueño de ti mismo, porque a fin de cuentas, el verdadero éxito comienza cuando dominas el único territorio que nadie más puede controlar: tu propia mente. Napoleon Hill solía decir que la disciplina sin dirección es solo esfuerzo desperdiciado. Y tenía razón. Es como remar con fuerza en un barco sin timón. Te cansas, te esfuerzas, pero te quedas en el mismo lugar. Mucha gente vive así. Hace muchísimo, trabaja duro, se esfuerza, pero no sabe con exactitud a dónde va. Por eso, se sienten agotados y frustrados, creyendo que les falta suerte o talento, cuando en realidad lo que les falta es claridad. Hill creía que la claridad es el combustible de la disciplina. Es lo que le da sentido al sacrificio, lo que transforma el simple acto de levantarse temprano en un paso con propósito. A menudo decía que quien no sabe lo que quiere, termina siendo arrastrado por los deseos de los demás. Y esto es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Viven vidas ocupadas, pero no productivas. Hacen listas, corren contra el tiempo, pero nunca se sienten más cerca de sus sueños. La ausencia de dirección convierte cualquier esfuerzo en cansancio, y el cansancio prolongado lleva a rendirse. La claridad es la luz que guía ese camino. Cuando sabes exactamente lo que quieres y por qué lo quieres, hasta los días más difíciles cobran sentido. Los hermanos Wright son un ejemplo perfecto de esto. No tenían dinero ni apoyo político y se enfrentaron al desprestigio de toda la comunidad científica. Pero tenían una visión clara: lograr que el hombre volara. Esa claridad los mantuvo firmes ante cada fracaso, cada caída, cada risa burlona. No era terquedad, era propósito. Hill admiraba profundamente esa determinación, pues reflejaba exactamente la mentalidad que él promovía. La disciplina no nace de la obligación, nace de entender nuestro destino. La claridad también era el secreto de Hill. En sus diarios escribía metas detalladas, casi como si describiera escenas de una película que aún no había sucedido. Leía estas metas en voz alta todos los días, con convicción, visualizando la vida que quería vivir. Durante años, una frase se repetía entre sus notas: inspirar a millones de personas a descubrir el poder de la mente. Era un compromiso personal e inquebrantable, incluso cuando estaba en bancarrota, incluso cuando nadie creía en él. Esta claridad lo mantuvo en pie. Era como si su mente ya hubiera visto el destino antes de que su cuerpo lo alcanzara. ¿Cuántas veces te has dicho: quiero ser más feliz, quiero tener éxito, quiero tener más dinero? Estas frases no logran nada porque son vagas. El cerebro no sabe qué hacer con ideas imprecisas. Hill decía que las metas vagas producen resultados vagos. El primer paso es darle forma concreta a tu deseo. No basta con querer ser rico. Necesitas saber cuánto quieres ganar, cómo, en qué plazo y qué estás dispuesto a hacer para lograrlo. Esta claridad crea una presión interna positiva, una fuerza invisible que jala la mente en la dirección correcta. Cuando Hill preguntaba a la gente cuál era su propósito, pocos sabían responder con precisión. La mayoría decía lo que no quería: no quiero fracasar, no quiero sufrir, no quiero perder dinero. Pero eso no es un propósito, es miedo disfrazado. La claridad requiere valentía, porque te obliga a mirar hacia adentro y a admitir lo que realmente deseas. Y a menudo, eso va en contra de lo que la sociedad espera de ti. Hill lo sabía y decía que la mayoría de la gente prefiere la confusión a la responsabilidad de elegir. Pero quienes eligen con claridad, con convicción, se liberan del caos y encuentran poder. Imagina ahora a alguien que se levanta cada día sin saber por qué se para de la cama. El cuerpo va, pero la mente se resiste. La rutina se vuelve automática, sin propósito. Así nacen el aburrimiento y el agotamiento.
pero cuando hay un porqué lo suficientemente fuerte, todo cambia. Levantarse temprano deja de ser un sacrificio y se convierte en un paso hacia algo significativo. Hill decía que la claridad transforma la disciplina en devoción. El mismo esfuerzo que antes parecía pesado se vuelve ligero porque entiendes la razón. También creía que la claridad y la fe van de la mano. Cuando visualizas algo con viveza y emoción, empiezas a creer que es posible, y la creencia es la chispa que mantiene viva la disciplina. Hill repetía sus metas a diario como afirmaciones, no porque fuera supersticioso, sino porque sabía que el cerebro aprende por repetición. Él decía que la repetición es el instrumento mediante el cual el deseo se transforma en convicción. Y cuando la convicción se afianza, la duda pierde su poder. Esta idea se refleja en todo lo que vemos en el mundo real. Piensa en la gente que admiras, esos que parecen tener una fuerza inagotable. No se mueven únicamente por disciplina o necesidad, se mueven por un propósito emocional. Por eso, los grandes atletas entrenan hasta el agotamiento y aún así dicen que aman lo que hacen. Por eso los emprendedores reinician decenas de veces y los artistas pasan noches en vela creando. La pasión provee energía y la disciplina dirige esa energía. Una sin la otra no funciona. Hill decía que sin pasión, la disciplina se transforma en resistencia, y resistir por demasiado tiempo es insostenible. Cuando vives haciendo lo que no amas, el cuerpo obedece, pero el alma se rebela. Por eso tanta gente se levanta cansada incluso antes de que el día empiece, sintiendo que siempre está corriendo, pero sin llegar a ningún lado. No es falta de esfuerzo, es falta de conexión. Están tratando de sostener una vida que no representa quiénes son realmente. Y quizás este es el punto donde la mayoría de la gente se pierde. Buscan motivación para seguir en caminos que no los inspiran. Buscan técnicas para ser más disciplinados, cuando lo que realmente necesitan es reconectar con aquello que les da sentido. Hill creía que si necesitas fuerza de voluntad para hacer algo todos los días, quizás ese no es tu verdadero camino. Porque cuando hay pasión, la voluntad se vuelve automática. La disciplina ya no es un deber, es una consecuencia natural de estar alineado con lo que amas. Pero también sabía que descubrir esa pasión no siempre es fácil. A veces está enterrada bajo años de rutina, miedo y obligaciones. Y así, Hill propuso una pregunta simple pero poderosa. ¿Qué harías todos los días, incluso si nunca te pagaran por ello? Esta pregunta revela dónde reside tu verdadero poder. Porque la pasión genuina no depende de una recompensa. Es autosuficiente, arde desde dentro y esa llama es lo que alimenta la disciplina a largo plazo. Cuando encuentras esa llama, todo cambia. Las dificultades siguen existiendo, pero el significado se transforma por completo. El fracaso se convierte en aprendizaje, los obstáculos en desafíos, el esfuerzo en crecimiento. Hill creía que la pasión le da a la disciplina un propósito que la razón por sí sola no puede sostener. Por eso la gente apasionada parece tener más energía que los demás. No es magia, es alineación. El cuerpo se mueve en la dirección que el alma ha elegido. Quizás el mayor error que comete la gente es intentar forzar la disciplina en algo que no los mueve. Hill demostró que la verdadera transformación comienza cuando te atreves a perseguir lo que realmente amas, porque la vida es demasiado corta para ser sostenida solo por obligación. La disciplina construye el camino, pero es la pasión la que hace que el viaje valga la pena. Y cuando encuentras ese equilibrio, la constancia deja de ser una carga y se convierte en libertad. La libertad de vivir fiel a quien eres, de transformar el trabajo en una vocación y la rutina en una expresión de ti mismo. Hill llamó a esto la disciplina del alma, una que no necesita ser impuesta porque nace de tu interior y florece en todo lo que haces. La disciplina es el hilo invisible que une cada logro, el vínculo entre lo que sueñas y lo que consigues. No es talento, ni suerte, ni circunstancia, es el compromiso silencioso de hacer lo que se tiene que hacer aun cuando nadie te esté viendo. Cuando se une a la claridad,
el control emocional y la pasión se convierte en una fuerza invencible. Y es esta fuerza la que transforma a la gente común en seres extraordinarios. Si este contenido te resonó, que sepas que este es solo el principio de tu camino. En el siguiente video, subirás un paso más en tu evolución de la sabiduría, un avance más hacia ser 1% mejor de lo que eres ahora. Muchas gracias por estar aquí y espero verte en el siguiente video.